Muy bien, seguimos entonces conversando con el padre Juan acerca de lo que es México en la actualidad y sobre todas las cosas lo que es esa gran ciudad que es Tijuana. Antes hablábamos de las zonas más peligrosas de Tijuana donde alojarse. Seguramente las inmobiliarias de todo el mundo estarán avisadas de cuáles son las zonas menos peligrosas para ir a Tijuana. Yo acá tengo 5 o 6. Una es el Gran Hotel Tijuana, que es el más seguro de todos. Después tengo Agua Caliente. Aguas Calientes. Chapultepec. Sí. Madero, Zona Otay, Hipódromo de Burócrata y Aviación. Serían los lugares donde la gente elegiría para ir entonces a Tijuana. Muy bien. Algo nos has hablado de la colaboración que has hecho, pero pienso que a través de esa colaboración tuya, en algún momento alguien o algunos te bautizaron como el Padre Juan. Contanos. Sí, bueno, como tú llevas ventaja, pues ya te lo he contado, ¿verdad? Bueno, pues en la formación, voy a empezar un poquito antes, si te parece. En la formación, una vez que ya nos dijeron, repito, 15 días antes que íbamos a Tijuana, a México, pues la persona responsable de la formación pues nos dijo, mira, vamos a tener una misa de envío, es decir, los salesianos, una misa para a los voluntarios, hacer como enviarte a un destino concreto, en donde en esa misa pues había gente que iba, 2 personas que íbamos a Tijuana, pero también había 2 personas que iban a Ceuta y otras 5 personas que iban al Líbano. Bueno, y en esa misa nos pusieron un crucifijo pequeño de madera. Y yo, claro, yo le digo, mira, yo no suelo llevar nada normalmente. Y me dijeron, mira, te vamos a dar un consejo. Ponte el crucifijo cuando salgas de tu casa y quítatelo cuando vuelvas a tu casa. Pues yo, que, bueno, me cuesta la obediencia, pero creo que soy una persona obediente, pues me lo puse, yo me lo puse. Y lo llevé permanentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que como te he dicho que aquella es una sociedad bastante... bueno, es mi criterio, bastante, bueno, le gusta el misterio, le gusta la magia, le gusta, en fin, las bendiciones, el Padre es algo extraordinario. ¿Forma parte de una cultura inferior? Pues mira, no, yo no diría eso, Milton, no lo diría, yo no sería capaz de decir eso porque, bueno, es verdad que alguien, sobre todo en el plano occidental, en la soberbia occidental, te puede a ti de, ay, madre mía, esa cultura es inferior. Yo no lo diría así. Ahora, también es cierto que, como bien sabemos, la evolución de una persona desde que nace hasta que muere, es muy similar a la evolución que puede tener un pueblo. Es decir, un pueblo se le puede catalogar a través de la historia, bueno, pues como 5 años, ¿no? 10 años, el pueblo egipcio, en los conocimientos que se tenían a los que se tienen ahora, pues como si hubieran tenido 5 o 6 años. ¿Qué es lo que pasa? Que es una sociedad muy reciente. Ellos estuvieron celebrando, estando yo allí, como algo extraordinario, que Tijuana tiene 137 años. Claro, yo miraba, decía, ¿y celebráis eso? Pues y me parece bien que se celebre, ¿no? Pero claro, comparado con la cultura europea, con miles de años, es decir, claro, miles de años, bueno, que desde que, bueno, se tiene, ya sabemos cómo se cuenta la historia a nivel occidental, ¿verdad? Desde el nacimiento de Jesucristo, pero sabemos, hay historia antes, y bueno, y si vienes a Cejín, pues ya no vamos a hablar de Begastri, pero bueno, es decir, nosotros tenemos mucha historia. Es decir, la diferencia es radical, posiblemente esté ahí la razón. Es decir, hay un momento en que todos sabemos que el crío piensa que todo es magia, la cría por la edad, ¿no?
la lluvia es magia, el que aparezca detrás de la mesa un muñeco es magia, ¿no? Bueno, yo no digo que sea eso, pero es muy parecido. Entonces, claro, la importancia del sacerdote allí es tremenda, el padre es algo tremendo. Claro, eso únele, donde yo empecé a colaborar en el desayunador salesiano Padre Chava, que ahora si quieres te cuento. 20, 30 desayunos. Sí, sí, diariamente desayunos que yo colaboraba eran 700, más los del albergue, más los de comida y cena, unas 1200 comidas diarias, 1200. Y además dignamente, ¿no? Dignamente y muy bien todo organizado. A todos los niveles, de respeto a las personas, de limpieza, de atención, de comida, los platos. Bueno, no me he traído fotos, pero si si se repite o quieres que vuelva, y con el permiso de... Se va a repetir. Se le puede decir al regidor, yo me traigo fotos si quiere y las vais poniendo, porque tienen dignidad, ¿no? El poder ver, el poder contrastar, que eso se hacía con mucha dignidad. Ya te digo, unas 1200 comidas diarias, que hay que también buscarse la vida para poderlas dar, ¿verdad? Bien, pues entonces, por lo que has dicho de la anécdota, yo suelo ir también hoy voy de blanco, pero suelo llevar tonos más bien oscuros, el pelo blanco, la cruz, pues yo era el padre. Y claro, me hizo tanta gracia que ese mismo día llamé por teléfono a mi casa, lógicamente por el WhatsApp, y a una hora, porque hay 9 horas de diferencia, Estela. Y le dije a mi mujer y a mis hijos, digo, mira, me han dicho en 2 horas más veces padre que mis hijos en toda su vida. ¿Por qué? Porque mis hijos me llaman por mi nombre, no me llaman papá ni padre, me llaman Juan. Bueno, pues era lo normal. Yo ya me harté de decir, sí, padre, con 2 hijos y un nieto, pero ya les daba igual. Y entonces eran padre, bueno, por eso es la broma que tú me estás gastando, y al final llegó un momento en que ya pasaba de explicaciones, porque tampoco eran pertinentes. Pero sí llegó la situación incluso como anécdota, quiero decir, dentro de la seriedad y dentro de la tristeza tan tremenda de cómo el ser humano está allí devaluado, pues también, hombre, la anécdota también es bueno, ¿no?, en la vida. Una señora empeñada en que la confesara, tuve que decir, señora, por favor, cálmese, siéntese, que yo le busco un cura, y yo no la voy a confesar. Y me dicen algunos, a ver, la confesada, digo, pues sí, pero no era mi cometido, yo no iba ahí a ese tipo de cometidos. Entonces, ahí está la anécdota, por eso es lo que me dices del padre Juan. Bueno, pues en ese desayunador es donde más he volcado yo mi misión de voluntario, porque era el destino que iba. Y en el trayecto de ida, porque la comunidad esta de Castillo está pegada a la valla esta de hierro que se hizo famosa a través de este Trump, ¿no?, de este anterior presidente de Estados Unidos. Y bueno, la comunidad está pegada a la valla, que un poco más adelante ya moría en la playa de Tijuana, ¿verdad? Es una valla de hierro que todo el mundo yo creo que tendrá en la memoria por haberla visto en la tele, es un hierro ya oxidado, altísimo, y el problema no es esa valla, el problema es que la siguiente valla es donde están las concertinas, ¿no? Las concertinas que son tremendas desde el primer momento que vas a pisar el estado de México, Tijuana. Son unas concertinas que yo pensaba que las había inventado Zapatero o Sánchez, y ya he visto que no las han inventado ellos, y tristemente las ha inventado el ser humano, y las ha inventado la codicia, y las ha inventado la sinrazón del propio ser humano, ¿verdad? Pues allí, hay esas 2 vallas, nosotros está, pegado al Pacífico, porque como bien sabes, San Diego y Tijuana es lo mismo, aunque sean 2 ciudades distintas, y allí es donde prácticamente me he volcado yo, en la colonia esta Castillo. Y en la ida, era por lo que tú has nombrado antes del río, era la zona más peligrosa, pero nosotros íbamos en coche. Es donde peligrosa no porque sí, sino es porque también se producían la mayor parte de asesinatos de donde nosotros nos movíamos, pero luego a la vuelta
pedimos por favor poder volver andando, porque es que era una situación como muy, muy de cárcel, y entonces empezamos volviendo unos cuantos andando, siempre con precaución, por la calle, porque allí no es como aquí, allí es la calle 1, la calle 2. La calle Revolución, la 1 y la 2, la más importante de allí de la ciudad, del centro de Tijuana. Y entonces volvíamos andando, repito, con sensatez, que significa pues lo que todo el mundo estará pensando, que no puedes ir pendiente porque llaman la atención, pero si ya de por sí llaman la atención, por el color de la piel, güerito, no sé si ellos llamaban güerito, y además, bueno, ahí se piensan que todo el mundo es americano, ¿no? Pero todo el mundo no es gringo, hay gente que no son americanos. Bueno, pues volvíamos andando, incluso teníamos alguna vez la dicha, entre comillas, de pararte en algún kiosco para comerte un taco o probar alguna cosita típica de allí, que bueno, típico porque típico es todo, ¿no? Entonces eran los únicos momentos en los que te veías un poco libre y en tensión, porque claro, todo el mundo se da cuenta también que allí, bueno, los secuestros están a la orden del día. El secuestro, lo que pasa es que la mayor parte es de la propia gente de allí, pues para que vendan droga o pues, bueno, ya se sabe, la trata de seres humanos a nivel de muchachos, de muchachas, de mujeres, es algo también muy triste. En el mismo desayunador, allí tienen una especie de pantalla enorme donde se van poniendo las personas que desaparecen, que no están, a ver si alguien las puede, en fin, dar alguna noticia de ellas. Es triste, pero es algo también que está a la orden del día, algo muy normal. Juan, la gente de la Camorra se habrá reído y se estará riendo, inclusive los de la Camorra de aquí de España, porque también han llegado a España. Pues estos de la Camorra, de Nápoles, de Salerno, de Torre Annunziata, de Torre del Greco, deben saber que Colima es la ciudad más violenta del mundo. Lidera con 181.940 homicidios cada 100.000 habitantes. El ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. La mexicana Colima, en el occidental estado de Colima, lidera, como dije antes, el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, presentado este lunes por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Yo antes hablé de ignorancia, pero ahora puedo hablar también de necesidad. Puedo hablar de vagancia, de gente que forman parte de un pueblo al que le gusta muchísimo más divertirse que trabajar. Entonces, vos, ¿a qué aducís que pase esto en el mundo? Mira, yo me estaba acordando cuando, bueno, no hace tanto, en el instituto yo recuerdo alguna vez hacer alguna experiencia, ¿no?, con los mismos muchachos de bachiller, es decir, haz una exposición y te valoramos todos, ¿no? Recuerdo que las valoraciones más generosas eran las mías, y las más rígidas, las más, yo qué sé, más cortas, eran las de los propios compañeros. Pues es parecido a lo que me has preguntado. Es decir, yo recuerdo conversaciones con mexicanos, con colombianos, con gente de Ecuador, con gente de El Salvador, porque en el albergue había muchachos de todo el mundo. Bueno, había 2 rusos, pero era que a lo mejor estaban 10 días, al día siguiente ya se habían ido. Había incluso una persona de un inglés, pero claro, ya la droga lo tenía en una situación, vamos, dramática. Pero bueno, a lo que vamos. Y entonces cuando personas del albergue
entraban y veían a los de fuera entrar a comer, personas afectadas, ya te digo, por el fentanilo, por la droga, por el alcohol, por bueno, la que se te va la tea, o sea, se te va la tea es que, bueno, pues no sé, pues un día imagínate que se le da a una señora por desnudarse y ponerse a gritar, otro que le da por pegarle a alguien, es decir, no son conscientes, no son responsables de lo que hacen. Entonces, yo recuerdo cómo se hacía un juicio muy severo por parte de las personas del albergue. Es cierto que ellos también tenían cada uno su historia detrás, de algo huían, de algo, puede ser había mexicanos que huían de la propia policía, de las propias bandas, de las propias cárteles, y otros pues que podían venir huyendo de Venezuela, o uno de Colombia, que como bien sabe se ha reactivado ahora la guerrilla en Colombia, y según contó él, bueno, pues vino la guerrilla, le quitó la tierra a su familia y cogió él y tuvo la osadía de denunciar. Lógicamente, pues tuvo que salir pitando porque se lo cargaban. Es decir, cada uno tiene su historia detrás, pero a la hora de valorar estas personas que venían de fuera a desayunar, les hacían responsables al 100% de su triste vida. Y claro, eso a mí me costaba aceptarlo, decía, pero bueno, vamos a ver, ¿verdaderamente tú piensas que esa persona es responsable al 100% de su vida? ¿De verdad? ¿No ha habido nada alrededor que le haya causado el meterse en esa situación? Es decir, no hay ningún hijo de nadie al lado que lo haya volcado a ser una basura. No puede ser. Y yo no, vamos, ni mucho menos hacía reflexionar o no reflexionar, pero por lo menos si a mí me cuentas, yo te doy mi opinión. Es decir, yo no hago responsable al 100% de ese alma de ser una basura. Pero basura de verdad, no es broma. Basura de que tú no sabes ni de qué color era originalmente la ropa que ahora mismo lleva puesta. O esa familia que lleva a la criatura que está enclenque, sin fuerza, que no tiene fuerzas ni para llorar. O esas criaturicas que las poníamos aparte para darles de comer y no sabían ni masticar. Porque no estaban acostumbrados, no sabían masticar. Es decir, ¿son responsables al 100%? Pues yo creo, y te lo digo con la humildad de que uno habla de lo que cree y no quiere llevar razón en nada, ni la quiero, es decir, que me da igual. Pero tú sí estás viendo de que el mismo ser humano es mucha la miseria de la que nos mueve. Es decir, cuando estos cárteles que no son los únicos culpables, ahí tienes, hay libros escritos, es decir, que no me lo estoy inventando yo, pero aparte yo lo he visto en la conciencia esa colectiva de esas personas, de esas familias que le acaban de matar el hijo, es decir, todo el mundo está convencido, y te lo digo que yo también, de que la autoridad está implicada. Es decir, ¿para qué denunciar? Si dices tú ¿para qué denunciar? ¿Qué me estás contando entonces? Me estás contando que todo el mundo está implicado, es decir, hay mucha miseria humana que cuando se llega a ciertos niveles usas al propio ser humano para tu beneficio, pero de una manera tan dramática, tan inmoral, con tanta amargura a nivel del que observa, del que ve, porque yo, gracias a Dios, pues fui un testigo, no estaba implicado, no soy el que de alguna manera tiene la llave de nada, pero bueno, también eso es importante saberlo. Es decir, en la formación que nos dan o la, en fin, madurez más o menos que cada uno puede llevar, hace que tú experiencies esas vivencias, pero no te impliques en el sentido de responsabilidad, porque si no, estás perdido. Además, no sirve de nada. Juan, sabes perfectamente bien, porque los conoces, a nuestros hijos, Ana, mejor dicho, Maximiliano y Natalie, viven aquí en España, en un país privilegiado. España va bien. Entonces, yo me imagino, Juan, a tu esposa Marisol, preguntándole a tu hija Ana, por ejemplo, Anita, papá nos llamó hoy
O lo contrario, Ana preguntándole a Marisol, o tu hijo a ellas, porque un día sin saber de lo que está pasando contigo en México, para ellos, creo yo, sería horrible. Por eso te pregunto, ¿cómo lo tomaron? Mal. Mal, bueno, al principio, cuando no se sabía el destino, pues bien, bueno, vale, pues el papá, pues ocurrencias, ¿no?, que puede tener, ¿no? Y bueno, y de alguna manera también explicarles que, bueno, que cada persona individualmente tiene vida propia. Eso es muy difícil explicárselo a un hijo, porque los hijos no lo entienden, pero no creo que sean los míos. Los hijos siempre piensan que los padres no tienen vida. Que los padres, bueno, son padres. Pues sí, pero claro, el padre, además de ser padre, es persona. Y bueno, y tiene sus valores, y tiene sus inquietudes, y tiene sus objetivos, y quiere vivir la vida de una manera o de otra, ¿no? A pesar de todo, y siguiendo queriendo a los hijos y dando prácticamente, como alguna vez hemos dicho de broma, al contrario que la Belén Esteban. O sea, yo no mato, yo muero, igual que tú, igual que cualquiera, por tus hijos. Cuando ya nos enteramos del sitio, sí es cierto que sentó muy mal, muy mal. Y sobre todo porque, claro, ahora el acceso a la información es tan fácil, ¿verdad? Lo que es bueno, por un lado, porque, bueno, a través del WhatsApp bueno, se hacen videollamadas, yo hice videollamadas, ellos me hacían a mí, hablábamos todos los días, o hay un chat común de la familia en donde poníamos fotos. Yo a mi nieto lo he querido estar viendo todos los días, ¿no? Con un pequeño vídeo, una pequeña foto, el hablarle, tal, bien. Pero eso que es bueno, porque, hombre, yo tengo la experiencia de pequeño, mis padres fueron migrantes y nos comunicábamos por carta, y yo tengo grabado todavía cómo se empieza una carta: queridos padres, espero que al recibo de esta os encontréis bien. Yo quedo bien, G mayúscula punto A D punto, ¿no? Bueno, pues yo espero que os encontréis bien, gracias a Dios. Ahora es inmediato, la inmediatez es muy importante, porque sí es verdad que son 11.000 kilómetros de distancia, pero se hace muy cerca. Sin embargo, también tiene el problema de que el acceso a las noticias es inmediato también, y a la misma vez se magnifican. O sea, los periodistas, porque es su profesión y porque tienen que vender y porque tienen que llamar la atención, pues claro, magnifican ciertas noticias. Entonces yo le digo a mis hijos, digo, mira, allí llevan los salesianos 37 años, no ha habido nunca un problema de que han matado a un salesiano, o ni siquiera a nadie no se han metido en ninguna obra salesiana, tal. Bueno, excepto un detalle que si quieres luego te lo cuento. Y entonces, claro, mi hijo fue uno de los que empezó a mirar por internet, y entonces me dice un día, dice, es que los jesuitas son distintos, porque a los jesuitas sí que han matado a 2 hace poco. Bueno, claro, aquello me llamó la atención y bueno, empecé a preguntar, y me dijeron, sí, es verdad, pero fue de la siguiente manera. Iban 2 o 3 sicarios, no sé, detrás de un muchacho que iba huyendo porque había vendido droga donde no debía, y huyendo, pues dio con una iglesia de los jesuitas, con la casualidad de que en ese momento, al abrir la puerta, salía un jesuita. Como dispararon a este muchacho, pero el jesuita estaba allí. Se cargaron a este pobre hombre y al jesuita que salía. También sigue la casualidad de que otro jesuita que estaba dentro, al oír el ruido tal, salió corriendo sin saber lo que se iba a encontrar, y se encontró también con las balas de los sicarios. Es verdad que los mataron, pero también es verdad que no era a ellos por quien iban. De hecho, seguramente, y no quiero que parezca una simpleza, seguramente tuvieron que confesarse, porque matar a un cura es algo fuera de lo común, algo extraordinario. Juan, 3 últimas preguntas para terminar la entrevista de hoy. ¿Hay mucha diferencia entre vuestra cultura o sociedad y la de México? Hombre, yo creo que sí, yo creo que hay bastante diferencia. Mira, no sé, yo ahora, porque tendríamos que mirar, pero bueno, el Estado de Derecho
yo creo que es muy distinto el nuestro al suyo. Por decirte ejemplos concretos, ¿no? Nadie se le ocurre denunciar. Nadie se le ocurre denunciar que te han matado al hijo, o que ibas andando por la calle, hay un registro que no lo han tapado y has pisado y te has caído. Aquí eso es lo normal y me parece bien, me parece cojonudo, sí señor, porque ¿por qué me parece bien? Pues porque estamos pagando unos impuestos y tu ayuntamiento tienes la obligación de que yo pueda andar por la acera sin necesidad de caerme porque hay un registro que se ha quedado abierto. Allí eso es lo normal. Registro que se abre, sea de la luz, del agua, del alcantarillado, no se cierra. O sea, tú tienes que ir andando por Tijuana, que eso es algo también extraordinario, que para mí, yo no sé que a mí me han hablado de la India, yo no he estado. Pero más miseria, más mierda, más tristemente personas tiradas en la calle, yo no sé, puede ser que haya en la India, puede ser, pero como las que he estado yo presenciando, nos llama la atención, eso nos llama mucho la atención, el no tener limpieza, el no tener orden, el atender a las personas en sus necesidades básicas, el que no tengas que estar por caridad, porque mira, aquí es verdad, hay organizaciones que, bueno, y lo hacen muy bien, incluso aquí en Cejín, de atender inmigrantes, en Murcia tiene Jesús Abandonado, es decir, pero allí es un colectivo como más amplio, como mucha más gente, como muchos más miles de personas. Es decir, ¿cómo es posible que una autoridad, que además, bueno, allí al desayunador salesiano Padre Chava, 2 veces estuvo la alcaldesa, porque se ve que están en periodo electoral y no te imaginas el despliegue de seguridad que llevaba la señora. Eso es algo extraordinario, que por cierto, cuando haya elecciones en México va a ser una presidenta, sí o sí, porque los 2 partidos importantes hay una señora que los encabeza. Bueno, pero estas personas, ¿qué hacen? Es decir, ¿para qué sirve el Estado de Derecho? No lo sé, allí no sirve. O sea, allí sirve el que tú hables con estas personas que se dedican a mediar para que tú puedas coger ese trozo de tierra y poner ahí un cartón y ponerte a dormir, y luego ya intentaré, como tienes agua, como tienes luz, que simplemente viendo los cables como están enganchados ya lo sabes. Es decir, hay situaciones que te las descubres allí. Por ejemplo, una anécdota también para mí, pero bueno, yo tenía conciencia de que la sociedad mexicana, la cultura de la muerte era algo extraordinario. Yo lo he visto. Bueno, el día que viene ahora de Todos los Santos, que allí lo están preparando, es algo extraordinario, algo fuera de lo común. Tengo un familiar, una familiar mexicana que, bueno, el día de Todos los Santos prepara todas las comidas que sabe, las pone en un altar con la foto de los padres. Me parece estupendo. Nosotros ponemos flores, ni unos salen a oler ni los otros a comer, pero bueno, la vida. La muerte la recordamos a través de la vida. Las flores son vida, la comida es vida. Bien, pues yo he visto allí cementerios civiles, no privados, he visto un privado, cementerio en donde es algo que, repito, que si puedo traer fotos las traigo, que bueno, que solo falta poner tierra con el pie para tapar lo que se está viendo. Es decir, qué descuido, qué desastre, qué desorganización, eso a mí me ha llamado muchísimo la atención. Somos muy distintos. Luego la cultura, que como te he comentado, aunque te parezca una anécdota lo que te voy a decir ahora, las imágenes, la Virgen, el Señor, bueno, están pintadas como si los hubiera pintado un crío de 5 años, con unas pinturas que se ven desde lejos, fosforescentes, tal, parece como de dibujos animados. Cuando aquí las imágenes pues tienen incluso se da el tono de viejo, el tono de antiguo, el tono de... Bueno, esto que parece una anécdota no lo es, porque tiene sentido con lo que te hablaba antes, es decir, la historia hace que un pueblo sea distinto al otro. La no historia hace que todavía esté como, yo qué sé, como... Y sin embargo, dices tú, ¿son inferiores? No, sin embargo, están saliendo de México, por hablar de México, que es donde está, religiosos y curas, a misionar a Europa. Y eso, pues sí. Bueno, Juan, te iba a hacer 2 preguntas más, pero las voy a dejar, porque se nos fue el tiempo, para otra entrevista, en la que te voy a pedir no solo las fotos, sino que traigas a ese gran muchacho que es Álvaro Muñiz. Quisiera hablar con él acerca de su prolífica carrera
deportiva, alguien que tumbó en San Mamés, ganando con su equipo el Formentera 1-0 en la Copa del Rey, en fin, para que hablemos de esto y que tu yerno, que te ha dado un hermoso nieto, entonces venga a contarnos de su carrera deportiva. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.